Nunca pensé que un simple vuelo comercial podía cambiar mi vida. Tenía 60 y tantos años, un matrimonio de 3 décadas y un trabajo estable que me permitía tomarme unas vacaciones de vez en cuando. No soy de los que esperan sorpresas a mi edad, la rutina, la seguridad de mi casa, la cena con mi esposa mirando la televisión. Pero un día, por razones de trabajo, tuve que tomar un vuelo rumbo a México. Fue algo improvisado, un viaje que surgió de la noche a la mañana. Y ahí, en el interior de un avión, me topé con la mirada insistente de un azafato que lo cambiaría todo. Porque aquel hombre no me miraba como se suele mirar a un pasajero. Sus ojos me seguían con un interés tan obvio que me hizo estremecer. Y, lo más confuso, es que yo, casado y con una vida resuelta, no pude evitar sentir que algo en mí se removía. Te invito a quedarte hasta el final de esta historia, porque lo que empezó como un simple vuelo rutinario se transformó en un viaje interno que me sacudió el corazón. Y, si te quedas hasta el final, verás como un detalle, un rasgo inusual que este azafato percibía en mí, provocó un giro que ni en mis más extraños sueños imaginé. Era la primera vez que volaba solo en mucho tiempo. Mi esposa, Clara, se quedó en casa con un tema familiar que atender. Sinceramente, me sentía raro, hacía décadas que no viajaba sin ella. Me acomodé en mi asiento de ventanilla, intentando relajarme mientras los demás pasajeros seguían entrando. Normalmente, me distraigo mirando el folleto de seguridad o poniendo un disco en mis auriculares, pero aquella vez algo me ponía nervioso, aunque no sabía el motivo. La tripulación se movía por el pasillo, ayudando a colocar equipajes en los compartimentos superiores. Fue entonces cuando noté por primera vez los ojos de aquel azafato fijos en mí. De reojo, lo vi. Lucía un uniforme impecable, el cabello cuidadosamente peinado. Tenía una expresión amable, con una leve sonrisa en los labios. Pero lo más intrigante era que me miraba con insistencia, como si buscara captar mi reacción. Pensé, está siendo amable, quizá me confundo. Bajé la vista, inquieto. Cuando volvió a cruzar el pasillo cerca de mi fila, sentí nuevamente que sus ojos se posaban en mí. Me puse algo tenso. ¿Por qué me observa tanto? El avión cerró puertas, inició el protocolo de despegue. Yo me esforzaba por concentrarme en la revista de la aerolínea, sin prestar atención a su demostración de seguridad, que ya conocía de sobra. Sin embargo, me resultaba imposible no levantar la vista de vez en cuando. Cada tanto, confirmaba que el azafato me miraba. Con una mezcla de sorpresa y recelo, me preguntaba, ¿le sueno de algo? ¿Es que tengo un aspecto extraño? Ni idea. No fue hasta que el avión despegó y alcanzó la altitud de crucero que lo vi acercarse a mi asiento con una sonrisa tan cercana que me descolocó. Buenas tardes, caballero, ¿algo que pueda ofrecerle? Agua, refresco, me dijo, y yo respondí con un no, gracias. Sin embargo, noté cómo sus ojos se desviaban un instante hacia mi cuerpo, en concreto a la zona de mis pantalones, con una curiosidad evidente. Fue un segundo, pero mi mente se electrificó con mil dudas, ¿qué mira? ¿Por qué? Sentí que me ardían las mejillas, sin saber qué pasaba. Me costó mantener la compostura, pues yo soy un hombre casado, acostumbrado a la discreción y a la idea de que las cosas se definen de una sola manera. Me repetí a mí mismo que tal vez era mi imaginación, que no había nada más. Pero el cosquilleo en el pecho no desaparecía. Pensé en Clara, en mi vida estable, en mis 60 y pico de años, y me sonaba descabellado creer que un azafato joven pudiera interesarse en mí. Me forcé a creer que lo estaba malinterpretando. Aún así, mientras pasaban las horas del vuelo, no dejaba de sentir su mirada. Y cada vez que pasaba por el pasillo con el carrito de bebidas o para retirar la basura, su roce era más notorio. A veces ponía su mano con cuidado en mi hombro, disculpándose para que yo me moviera y lo dejara pasar, pero su toque se prolongaba un segundo de más. Me incorporé en el asiento, incómodo. El rubor me recorría el cuerpo. Y esa parte de mí que siempre había sido reacia a la novedad empezó a encenderse con preguntas imposibles. En un momento, me dije, necesito un respiro. Apreté el botón para reclinar un poco el asiento, intentando descansar. Cerré los ojos, esperando calmar la mente, pero cada vez que sentía la presencia de alguien por el pasillo, abría los ojos para confirmar si era él. El caso es que, en un vuelo de varias horas, las oportunidades de cruzarlo son constantes. Me di cuenta de que me costaba concentrarme en la película de a bordo o en el libro que llevaba.
Solo podía pensar en su mirada y en la aparente fijación que tenía con mi cuerpo. No tengo nada especial, me repetía, aunque notaba algo en mis pantalones que me hacía sentir cohibido, sobre todo porque no sabía por qué lo encontraba tan interesante. La curiosidad crecía, y me daba rabia no atinar a preguntarle, ¿hay algún problema conmigo? ¿Me conoces de algo? Pero me faltaba valor, tal vez por temor a su respuesta. Después de todo, era un hombre orgulloso, de estos que no admiten que algo les está pasando. Y un flechazo, a mi edad, se me antojaba absurdo. Sin embargo, mi corazón latía a mil cada vez que lo sentía acercarse por el pasillo. Una parte de mí deseaba que me hablara, otra parte rogaba que me dejara en paz. A mitad de la ruta, me levanté para ir al baño. Quería refrescarme la cara y despejar los pensamientos, pero el pasillo estaba lleno de gente que también buscaba el servicio o se estiraba las piernas. Cuando llegué al final, los baños estaban ocupados. Esperé unos segundos, y entonces, sentí su presencia detrás de mí. Me di la vuelta y, efectivamente, era él. Me topé con sus ojos, que brillaban con algo más que amabilidad. ¿Todo bien?, me preguntó con un tono que me pareció demasiado cercano. Asentí, mudo, sin saber qué decir. Fue entonces cuando él, inclinado un poco hacia mí, susurró, perdona si soy indiscreto, pero me pareces interesante. Esa palabra se me incrustó en el pecho, como un dardo de fuego. Tragué saliva. ¿Por qué?, fue lo único que articulé. Su boca se curvó en una sonrisa pícara. Digamos que, tienes algo que no es normal, y eso me encanta. Fue la primera confirmación. Mi mente se nubló. Algo que no es normal, repetí en mi interior. Podía ser mil cosas, mi forma de vestir, mi aspecto. O se refería a algo más íntimo, algo que por discreción no debía decir. Me quedé sin habla, y en ese preciso instante, se abrió la puerta de uno de los baños. Él se retiró con una inclinación de cabeza, y yo entré al pequeño cubículo, cerrando la puerta atrás de mí con el corazón en la boca. ¿Me está coqueteando? ¿Me está insinuando algo?, me pregunté, notando un cosquilleo que me encendía. Sentía las mejillas ardiendo. En el espejo diminuto, vi mi rostro, con una mezcla de rubor y desconcierto. Salí del baño poco después, con la respiración templada, y no lo vi por el pasillo. Regresé a mi asiento. En parte, me sentí aliviado, pero la ansiedad no me abandonó. Por un lado, deseaba que la curiosidad se disipara, por otro, empezaba a ansiar un encuentro que despejara todo. El resto de pasajeros continuaba con su vuelo sin problemas, algunos dormían, otros charlaban, y mi mente era un torbellino de emociones. A esas alturas, me sorprendía darme cuenta de que no me molestaba la atención de aquel azafato, sino que me generaba un cosquilleo que no había experimentado ni en mis mejores días de noviazgo con Clara. Poco después, sentí la necesidad de pararme de nuevo, acaso para estirar las piernas. Caminé por el pasillo rumbo a la parte trasera, donde a veces los asistentes de vuelo se reúnen. Lo encontré allí, revisando una bandeja de bebidas. Al verme, se enderezó y me dedicó una sonrisa. ¿Te gustaría algo más, agua, café?, preguntó, con una suavidad que me derritió. Un agua, por favor, respondí, con la boca seca. Él me la alcanzó y, en el movimiento, nuestras manos se rozaron con una caricia casi intencional. Me subió un escalofrío. Gracias, balbuceé. No hay de qué, dijo, con mirada firme en mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó, como quien intuye mi inquietud. Asentí de nuevo, sin confiar en mi voz para añadir más. Regresé a mi asiento. Quedaba todavía un tramo del vuelo. Me distraje intentando ver una película en la pantallita frente a mí, pero no capté nada de la trama. Mi mente seguía dándole vueltas a su insinuación. Tienes algo que no es normal, se refería a mis pantalones, a mi forma de sentarme. ¿Qué demonios sería? El deseo de confrontarlo crecía, pero también me ataba la vergüenza. ¿Cómo encararlo? Lo cierto es que, en mi fuero interno, esa idea de que me veía distinto me halagaba, me hacía sentir especial, algo que no experimentaba desde hacía años. La tensión alcanzó su clímax cuando, a falta de un par de horas para aterrizar, me levanté una última vez para ir al baño. Tenía la necesidad de mojarme la cara y recobrar la cordura antes del aterrizaje, quizá para llegar con la mente clara a la siguiente escala. Caminé hasta el lavabo del medio de la cabina,
y al abrir la puerta me topé con él adentro, guardando unos objetos en un armario de uso del personal. Me quedé petrificado. Perdona, no sabía que estabas, dije con torpeza, retrocediendo. Él echó un vistazo al pasillo. No había nadie. Es una zona de servicio, pero podemos hablar. Sentí un retumbo en el pecho. La puerta se cerró tras de mí, dejándonos en un espacio minúsculo, con la luz blanca reflejándose en las paredes metálicas. Estaba a 2 palmos de él, y el olor de su colonia me invadía. ¿Qué pasa?, murmuré. Él bajó la mirada un segundo, luego la subió a mi rostro. «¿Me atrajiste desde que te vi en el vestíbulo?», admitió con valentía. Noté en ti algo, y me di cuenta de que también tuviste curiosidad por mí. Me faltó el aire. No sé, es todo muy extraño. Yo estoy casado, solté, casi como un escudo. Él asintió, sin cambiar su expresión. Lo percibo. Pero, ¿no te apetece saber más? Había un doble sentido clarísimo en sus palabras. No entiendo, tragué saliva. ¿Qué ves en mí que te resulta tan? Sus ojos resplandecieron con un matiz de intriga. No sabría explicar sin revelar lo que no quiero revelar, dijo con media sonrisa. Pero te aseguro que es algo que me impulsa a querer acercarme. Sin previo aviso, me tomó la mano y la posó contra su pecho. Sentí el latido fuerte de su corazón a través del uniforme. Escucha, susurró. Así late cuando te tengo cerca. Un escalofrío me recorrió, y mis prejuicios y barreras mentales se derrumbaron un poco más. Quizá fueron los nervios, la adrenalina de un encuentro prohibido, o el simple hecho de que a mi edad ya no pensaba vivir algo así. El caso es que no retiré la mano. Lo miré a los ojos, con las pulsaciones disparadas. «¿No deberíamos?», murmuré, con media voluntad. Entonces, él se inclinó y me besó, un beso suave que me prendió el cuerpo en llamas. Sentí su boca calentar la mía, y mis sentidos se fundieron en ese instante. Fue breve, pues estábamos en un lugar arriesgado, pero la intensidad quedó grabada. Lo aparté con delicadeza, aterrorizado y excitado a la vez. «Madre mía, no puedo creer esto», dije sin aliento. Él soltó un «lo sé», pero no podía evitarlo. «¿Perdón?». En ese momento, alguien del pasillo golpeó la puerta. Nos separamos de golpe, y él compuso un gesto de azafato profesional. Abrió la puerta, saludó al compañero que entraba a guardar unas servilletas, y me miró con complicidad. «Vuelve a tu asiento, ya casi llegamos», me dijo, con la voz neutra de su papel laboral. Asentí, con el corazón a punto de explotar. Salí a trompicones hacia mi fila, sintiendo los latidos golpear mis sienes y las piernas temblar. ¿Qué acabo de hacer? Besé a un azafato, soy un hombre casado, mayor, me repetía, en shock. Me senté, intentando calmarme antes del aterrizaje. El resto del vuelo pasó en un suspiro. El capitán anunció el descenso, y yo no podía siquiera mirar al pasillo sin que me invadiera la vergüenza. Sabía que, una vez en tierra, cada uno se iría por su lado. Me preguntaba si me pediría el número, si habría una despedida, o si quedaría en una anécdota loca en mi vida. Al tomar tierra, la gente se dispuso a recoger sus pertenencias. Yo, con la mente confundida, me desabroché el cinturón y lo busqué con la mirada. Él, al final de la cabina, sonreía a la gente, ayudaba a bajar el equipaje de mano. Me pareció que, sin verlo, me lanzaba miradas de reojo. Cuando llegó mi turno de salir, avancé con la maleta. Al final del pasillo, 2 azafatas y él se colocaron para despedir a los pasajeros con un «gracias por volar con nosotros». Me aproximé con el estómago encogido. La azafata me dedicó una sonrisa amable. Al llegar a él, me murmuró, «Ahí delante hay un café». «Espera 10 minutos, salgo de servicio». Mi piel se erizó. Asentí con un leve gesto y seguí, sin que nadie notara el intercambio. En la escalerilla, sentí el aire tibio de la pista de aterrizaje y mi pulso aún más descontrolado. Realmente iba a esperarlo. «Tienes 60 y tantos», me recordé, «tienes una esposa, una vida hecha». Pero mis piernas me llevaron, casi sin pensar, hasta la cafetería que hay en la zona pública del aeropuerto. Me senté, pedí un té, sintiendo el pecho arder de incertidumbre. Estuve a punto de marcharme 1000 veces, más el ansia me retenía.
Al cabo de un rato, lo vi aparecer por la puerta, ya sin el uniforme de azafato, con ropa casual, un bolso al hombro. Me buscó con la mirada, me halló, y sonrió. Se acercó con paso decidido. Hola, soltó, bajando la voz, un poco tímido, un poco confiado. Se sentó frente a mí. Hola, repliqué, sin saber cómo continuar. Hubo unos segundos de silencio, en que nos miramos. De cerca, su rostro me pareció más joven aún, tal vez rondando la treintena. Se me escapó un suspiro de culpa. ¿Cómo te llamas? Le solté de sopetón, recordando que no sabía ni su nombre. Me lo dijo, un nombre sencillo, pero que en mi cabeza resonó como un compás distinto. ¿Y ahora qué? Pregunté, con un temblor en mi voz. Él se encogió de hombros, esbozando una media sonrisa. Depende de ti, supongo. Si no quieres nada más, lo dejo así, como un momento bonito en pleno vuelo. Pero, tomó aire. Me gustaría conocerte más. Me removí, la silla me parecía incómoda, y las confesiones, demasiado. Empezó a surgirme la culpa por Clara, por mi edad, por mis costumbres. Aún así, lo miré a los ojos y algo en mi interior se apaciguó, como si su mirada me ofreciera un calor que mi vida monótona había olvidado. Soy un hombre casado, murmuré, aunque él ya lo sabía. Asintió con ojos sinceros, lo imaginé. Se te ve, no sé, con un aura de alguien con una vida ya establecida. Demasiado estable, quizá, musité, con una sonrisa triste. Pedimos otra ronda de té y nos quedamos hablando un rato, sin tocar el tema de su rasgo especial que me intrigaba. Lo sentía, latente. De hecho, cada vez que mi mirada se deslizaba a su persona, me recordaba esa sensación de, no es normal. Pero evitaba la pregunta directa. Él me contó que, de niño, soñaba con volar, que ser azafato era su modo de sentirse libre y recorrer el mundo. Yo, por mi parte, hablé de mis viajes con Clara, de mi jubilación inminente, de la rutina que me asfixiaba un poco. Fue ameno, como si hubiéramos sido amigos de hace años. Al cabo de una hora, surgió el inevitable momento de la despedida. Tengo que ir al hotel de la aerolínea, me esperan mis compañeros, dijo, bajando la voz. Nos miramos, sintiendo que algo quedaba en el aire. ¿Volveré a verte? Pregunté con un nudo en la garganta. Él miró el reloj. En unos días volaré de vuelta aquí. Te quedarás en México mucho tiempo. Asentí, un par de semanas por trabajo. A lo mejor podemos coincidir. Intercambiamos el número de móvil, y de pronto, me di cuenta de que mi corazón latía con la ilusión de un adolescente. Fue tan chocante como emocionante. Se levantó, yo también. Ante la gente del café, nos limitamos a un apretón de manos más duradero de lo habitual. Sentí su calidez, ese magnetismo. Hasta pronto, dijo, con una sonrisa que me derritió. Hasta pronto, repliqué, sabiendo que, tras esa despedida, me aguardaba un remolino de reflexiones. Lo vi alejarse con el bolso al hombro, y me quedé de pie, preguntándome en qué momento me rompía este punto. Esa noche, llegué a mi hotel con la mente saturada. Encendí la televisión sin prestar atención, abrí mi maleta, y mi teléfono vibró con un mensaje. Era él, diciéndome, gracias por quedarte a tomar algo conmigo. Espero que estés bien. Sonreí, respondiendo un sencillo, gracias a ti, hablamos pronto. Me eché en la cama, tapándome los ojos, e imaginé las implicaciones de este nuevo capítulo. Clara no tenía ni idea, y yo no sabía cómo encajar un romance de este calibre, con un hombre, a mi edad. Sin embargo, una parte de mí se entusiasmaba de una manera que no recordaba haber sentido en décadas. Los días pasaron sin que nos viéramos. Él viajaba a otras ciudades, yo cumplía con mis reuniones en México. Sin embargo, nos escribíamos mensajes, a veces cortos, un saludo de, ¿cómo va tu día?, otras veces más largos, contándonos anécdotas. Esa cercanía virtual encendía en mí un deseo de reencontrar. Me percaté de que, de forma inconsciente, cada vez que pensaba en él, sentía un vuelco en el estómago, y me escapaba una sonrisa. Empecé a cuestionarme si esto era amor, enamoramiento, o simple fascinación. Pero cada vez me importaba menos definirlo, me bastaba con la chispa que me devolvía la vida. Finalmente, llegó la posibilidad de vernos en persona cuando su aerolínea tuvo un vuelo de regreso a la ciudad donde yo estaba.
Me contó que, tras el aterrizaje, tendría unas horas libres antes de continuar a otro destino. Si quieres, podríamos cenar, me propuso en un mensaje. Acepté, con el corazón retumbando de emoción. Así, me encontré esperándolo en la salida de la terminal, sintiéndome como un joven que aguarda una cita crucial. Cuando apareció con su maleta y su chaqueta, se me iluminó el rostro. Lo saludé con un abrazo torpe, y me sorprendió lo natural que fue apoyarme en su hombro. Cenamos en un restaurante pequeño. Fue la primera vez que nos veíamos sin el uniforme, sin la atmósfera de un avión. Y me di cuenta de que la química era real, no fruto de la adrenalina del vuelo. Conversamos de la vida, reímos, y sin darme cuenta, le tomé la mano sobre la mesa. El mundo exterior se difuminó, solo me importaba su sonrisa. De nuevo, sentí ese halo de misterio que lo distinguía, algo en su esencia que me conquistaba sin palabras. La cena se extendió hasta casi la medianoche. Salimos a la calle, con la ciudad dormida. Caminamos por las avenidas, y él me sugirió entrar a un bar con música suave. ¿Te apetece una copa? Dudé, ya que no soy muy de bares, pero la chispa de aventura me pudo. Entramos, nos sentamos en un rincón donde la luz era tenue y la música, relajante. Poco a poco, nos acercamos en el sofá, hombro con hombro, hasta que, sin poder contenernos, nos besamos. Fue un beso largo, un susurro de labios que me hizo temblar de pasión. No sabes cuánto deseaba esto, confesó, con voz ronca. Yo también, admití, sin disimular mi agitación. Esa noche se quedó en mi hotel. Recuerdo la sensación de nervios al subir en el ascensor, su mano sujetando la mía con ternura. Una vez en la habitación, la timidez nos envolvió, pero los besos y las caricias disiparon cualquier barrera. No relataré con detalle la intimidad, pero te aseguro que, en mi larga vida, no había experimentado algo tan intenso. Sentía en cada roce la confirmación de que, pese a mi edad, mi corazón seguía capaz de encenderse con un fuego insospechado. Al amanecer, él tuvo que marcharse con su vuelo, y me quedé en esa cama, con la mente en ebullición. ¿Qué haría con mi matrimonio? ¿Podía mantener un romance a escondidas? ¿Era esto una locura momentánea? Me debatía entre la culpa y la plenitud. La gira de trabajo terminó. Regresé a casa. Clara me recibió con un abrazo cariñoso, y me sentí como un impostor. Aún así, no dije nada. Pasaron días en los que intenté fingir que todo seguía igual, pero mi mente volaba hacia él. Nos enviábamos mensajes furtivos, a veces de buenas noches, a veces contándonos anécdotas del día. La distancia me dolía, pero me hacía desearlo más. Lidiar con la vida conyugal se convirtió en un suplicio, sintiéndome incapaz de amar a Clara con la misma pasión. Ella notaba mi frialdad, preguntaba si todo iba bien. Yo asentía, con un nudo en la garganta. Hasta que no pude más. Una tarde, supe que el azafato volvía a mi ciudad en un vuelo. Quise verlo, lo necesitaba. Inventé a mi esposa un pretexto laboral, y corrí a encontrarlo. Pasamos horas en un hotel cerca del aeropuerto, besándonos, riendo, y comprendí que esto no era un simple gusto pasajero. Sentí que me enamoraba de verdad, con una devoción que no creía posible a mis años. Después, me miré al espejo y me pregunté si estaba dispuesto a romper mi matrimonio por un hombre al que conocía desde hacía unas semanas. Pero el corazón no entiende de lógica. Regresé a casa de nuevo, con la conciencia hecha pedazos. Clara y yo discutimos, me exigió explicaciones por mi actitud distante. Y no pude fingir más, confesé que me había enamorado de alguien, que no era una mujer, sino un azafato que conocí en un vuelo, y que me sentía incapaz de sostener la farsa. Su rostro se desencajó. Fue un momento desgarrador, me pidió que empacara mis cosas y me marchara. Yo sentí un alivio oscuro, porque aunque la ruptura doliera, no podía seguir mintiendo. Me fui con el corazón encogido, pero con una certeza, no me arrepentía de mi nuevo amor. Entonces inició una vida nueva. Me instalé en un pequeño apartamento temporal, y en cuanto mi azafato tuvo un par de días libres, vino a visitarme. Me abrazó con lágrimas, preguntando si me culpaba de romper mi matrimonio. Le expliqué que la culpa era mía, de un matrimonio que no daba para más, y que lo suyo solo había sido el catalizador de una verdad soterrada. Así, compartimos un fin de semana que me dejó claro que el lazo que nos unía era genuino. Yo le conté mi pasado, mis rutinas,
mis creencias tradicionales. Él me habló de su familia, de las reticencias que encontró al confesar que tenía un rasgo diferente, y de cómo encontró refugio en volar, lejos de prejuicios. Hoy, con el tiempo transcurrido, te puedo decir que, a mis 60 y tantos, vivo un amor que jamás creí posible. Él viaja por el mundo, sí, y a veces pasa días lejos. Pero cuando retorna, nos entregamos a una cotidianidad que combina la pasión de un romance nuevo con la calma de dos almas cómplices. Y lo más curioso es que ese algo que lo atraía de mí, aquello que no era normal, jamás me lo especificó claramente ni yo a él, ni es necesario. Lo sentimos, y bastó para que un día, en pleno vuelo, me mirara con insistencia y me enloqueciera el corazón. Si te quedaste hasta el final de esta historia, ya sabrás que la vida puede darte sorpresas aunque lo creas todo escrito. Un pinchazo en la cotidianidad basta para derribar muros. En mi caso, fue subirme a un avión con la idea de un viaje cualquiera, y encontrar en el azafato, un desconocido al que le fascinaba algo de mí, la llama de una nueva ilusión. Ni mis prejuicios de hombre mayor, ni el matrimonio acomodado, ni las normas de lo que está bien o mal, frenaron el impulso de amar. Y confieso que, en esa cabina minúscula del baño del avión, un simple beso me enseñó que nunca es tarde para sentir. Con la mente más abierta, me despido, la vida no se detiene, y mi corazón late con la fuerza de quien reencuentra el deseo cuando ya lo daba por perdido.